Fue en la terraza de un bar en Lavapiés donde vi a mi mujer besarse con otro. Así, sin avisos ni preámbulos. A plena luz del día, con gente alrededor, como si no existiera el concepto de discreción. Yo estaba en una comida de trabajo en la acera de enfrente, hablando con mi jefe sobre un posible ascenso. Y ahí estaba ella, en la otra esquina de la calle, besándose con un hombre que no era yo. Lo más jodido no fue el beso. Fue el gesto de ella justo después, se rió, le tocó la cara como si fuera algo habitual, y luego se puso las gafas de sol como quien termina de pagar la cuenta y se va. Natural. Relajada. Feliz. Y yo, con mi copa de vino en la mano, congelado. Mi jefe aún hablaba, no se había dado cuenta de nada. Me limité a sentir mientras miraba cómo mi esposa de 11 años se levantaba de la mesa con ese tío, más joven que yo, con pinta de gimnasio y esa barba perfectamente medida, y se alejaban entre la gente. Podría haberme levantado. Podría haber cruzado la calle, armado un escándalo, destrozado la mesa. Pero no lo hice. Me quedé sentado, aguantando la conversación como un actor más en una comedia absurda, mientras todo dentro de mí empezaba a romperse. Al llegar a casa esa noche, no dije nada. Ella tampoco. Me preguntó qué tal fue la comida y me abrazó por la espalda mientras me quitaba la chaqueta. Dormimos juntos. Desayunamos juntos. Seguimos con nuestra rutina como si nada hubiese pasado. Pero yo había visto lo suficiente. A partir de ahí, cada palabra suya me sonaba falsa. Cada gesto, una estrategia. Y entonces empecé a tirar del hilo. No necesitaba un teléfono para saber que algo estaba podrido. Lo había visto con mis propios ojos, en un barrio donde nadie me conocía, en un momento que no debía haber presenciado. Pero lo presencié. Y ya no había marcha atrás. Lo primero que hice fue lo más básico, seguir mi rutina. Me levantaba a la misma hora, preparaba el café para los dos, ayudaba a nuestra hija con el desayuno, y me sentaba delante del ordenador como si tuviera algo importante entre manos. Clara seguía actuando igual, y eso fue lo que más me desconcertó. No había ni una sola señal nueva, ni una pista, ni una grieta que delatara lo que había visto 2 días antes. En la ducha cantaba, se peinaba frente al espejo como siempre, y a veces me dejaba una nota con alguna lista de la compra. Pero yo ya no la leía. Las tiraba sin mirar. El lunes siguiente dije que tenía que salir a ver a un cliente en Argüelles, pero no había ningún cliente. Llevé a Jimena al colegio como cada día y luego volví a casa solo para comprobar que Clara, efectivamente, no iba al trabajo en coche ese día. Me quedé en el portal viendo cómo salía del edificio con otra ropa de la que había preparado la noche anterior, más informal, con deportivas y una chaqueta de cuero que no se había puesto en meses. No se subió al metro, no llamó un taxi. Caminó, sin mirar atrás, y yo esperé unos segundos antes de seguirla a distancia. Durante más de 1 hora no pasó nada. Caminó por calles secundarias, entró en una tienda de ropa sin comprar nada, tomó un café sola en un local pequeño y luego se dirigió hacia un edificio antiguo en Lavapiés. El mismo barrio de aquella terraza. Se detuvo frente al portal, miró hacia los lados, y sí, esta vez miró más de lo normal, como quien no quiere ser vista, luego sacó una llave del bolsillo y entró. Ahí entendí que aquello no era un simple encuentro. Tenía llaves. Y si tenía llaves, tenía rutina. No subí. Me quedé al otro lado de la calle, sentado en un banco, mirando cómo la gente pasaba, cómo nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando, cómo la vida seguía sin importarle nada. Esperé 1 hora. Luego 2. A las 3 horas, salió. Iba con el pelo recogido, con otra blusa que no llevaba antes y con una sonrisa en la cara. Subió a un taxi y se fue. Yo no la seguí esta vez. Sabía todo lo que necesitaba saber.
No quería detalles morbosos. No quería ver camas ni caricias ni sexo. Lo que quería era entender cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto y cómo había sido tan imbécil como para no notarlo antes. Cuando volvió a casa esa noche, Clara traía una bolsa de supermercado, como si realmente hubiese estado haciendo recados. Me preguntó qué tal me fue con el cliente y le dije que bien, que estábamos cerca de cerrar el trato. Luego, mientras ella preparaba la cena, observé su espalda y noté algo extraño. Su lenguaje corporal estaba tan relajado, tan natural, que parecía que lo suyo no era una aventura secreta, sino parte de su día a día. Y ahí me di cuenta de lo peor, para ella, aquello ya no era un juego, ni algo prohibido. Era parte de su rutina. Como lavarse los dientes o mirar el correo. Esa noche no dormí. Me levanté varias veces al baño, no porque lo necesitara, sino porque no podía dejar de pensar en esa llave. En ese tipo. En esa maldita normalidad con la que ella vivía su doble vida. Yo dormía al lado de una desconocida. Y no tenía idea de cuánto tiempo llevaba acostándome con alguien que ya no era mía, ni en cuerpo ni en mente. A las 5 de la mañana, decidí que no iba a seguir esperando a que me lo confesara. Clara no era de las que soltaban la verdad por culpa. No iba a llorar en la cocina pidiendo perdón. No iba a deshacerse en explicaciones. Ella no creía que hubiese hecho nada malo. 2 días después, la volví a seguir. Esta vez no fui solo. Le pedí a mi primo Javi que me hiciera el favor de acompañarme con su coche. Él es de esos tipos que no preguntan mucho. Le dije que necesitaba seguir a alguien, que no preguntara, que no opinara. Aceptó sin problema. Clara repitió casi la misma rutina. Esta vez no entró directamente. Esperó en una cafetería durante 20 minutos y luego apareció él. Camisa ajustada, gafas de sol, cara de gimnasio. Se saludaron con un beso que no era de amigos ni de compañeros de trabajo. Luego caminaron juntos hasta el mismo edificio de antes. Entraron, y esta vez no llevaban prisa. No miraron a los lados. Ni siquiera disimularon. Cuando salieron, 3 horas después, ella volvió a coger un taxi y él caminó hacia el metro. Javi me miró sin decir nada, como si esperara una señal de mi parte. Pero no dije ni una palabra. Sabía que si hablaba, iba a gritar. No estaba listo para explotar todavía. Necesitaba un plan. No podía enfrentarme a ella con rabia ni improvisación. Tenía que dejar de actuar como un tipo herido y empezar a moverme como alguien que sabe lo que va a hacer. Clara llegó a casa a la misma hora de siempre. Se duchó, preparó la cena y se sentó a ver una serie con Jimena como si nada hubiera pasado. Durante la cena, me preguntó si el sábado que viene podíamos ir a ver a sus padres en Parla. Le dije que sí, que me parecía bien. Y mientras hablábamos, yo ya estaba buscando abogado. La guerra no iba a ser en caliente. No iba a haber gritos. No iba a haber discusiones a medianoche. Esto iba a ser quirúrgico. Preciso. Silencioso. Porque si ella podía vivir 2 vidas sin pestañear, yo podía preparar mi venganza sin levantar sospechas. Esperé hasta el viernes por la noche para hacerlo. Jimena dormía en casa de una amiga, Clara había preparado una cena rápida y se había servido una copa de vino. Yo no tenía hambre, así que simplemente me senté frente a ella, mirándola, observando cada movimiento, cada gesto que antes me parecía insignificante y que ahora analizaba como si fueran pistas de un crimen. Ella hablaba de tonterías, del colegio, de una compañera suya que había pedido una excedencia, de una receta que quería probar el domingo. Yo no respondía mucho, solo asentía o lanzaba monosílabos vacíos, y ella, como buena actriz, no notaba nada raro o fingía no notarlo. En algún momento dejó la copa en la mesa y me miró con una ceja levantada. ¿Estás bien?
¿Tú crees que lo estaría si supiera que mi mujer se acuesta con otro? El silencio fue inmediato, seco, total. Su expresión cambió como si hubiera oído mal, pero sabía perfectamente lo que había dicho. No preguntó de qué hablas, no puso cara de sorpresa, no hizo ningún gesto típico de quien se siente injustamente acusado. Solo respiró hondo y se quedó mirándome. No sé qué tontería estás diciendo, pero si vienes con estupideces, me voy a dormir. Vi cómo lo besabas en la terraza del lavapiés. Te vi entrar con él a su piso. Vi cómo salías 3 horas después como si vinieras de una reunión. Tengo pruebas, Clara. No empieces con las mentiras. No esta vez. Ella no se movió. No se levantó, no gritó, no tiró la copa ni me llamó loco. Cerró los ojos un segundo, respiró otra vez y luego los abrió como si ya supiera que no tenía escapatoria. No parecía asustada, ni siquiera arrepentida. Más bien parecía molesta, como si yo hubiese arruinado su rutina perfectamente diseñada. ¿Y qué esperas ahora? ¿Una confesión? ¿Que te suplique perdón? ¿Que llore y diga que fue un error? Espero que digas la verdad. Y que no me tomes por imbécil. Vale. ¿Quieres la verdad? Llevo viéndome con él desde mayo. Lo conocí por casualidad. Empezamos a hablar, nos vimos un par de veces, y ya está. No es algo serio. No pienso dejarte. No quiero cambiar nada. Solo necesitaba sentirme viva otra vez. Tú estás aquí todo el día encerrado, eres correcto, educado, predecible. No hiciste nada malo, pero tampoco hiciste nada. Solo existes. Yo quería algo distinto, no por odio, no por venganza, simplemente porque podía. Me quedé en silencio. No por falta de palabras, sino porque no sabía cuál elegir. Estaba esperando alguna muestra de vergüenza, de nerviosismo, incluso de rabia. Pero lo que tenía delante era una persona absolutamente tranquila, como si acabara de contarme que había comprado un abrigo nuevo. ¿Y Jimena? ¿Dónde entra ella en todo esto? En ningún sitio. Es nuestra hija, y esto es entre tú y yo. Yo no mezclaría las cosas si fueras inteligente. ¿Y tú te consideras inteligente? Sí. Lo suficiente como para no destruir todo por una aventura que ya ha terminado. ¿Terminó? Sí. ¿Y por qué terminaste? Porque se estaba enganchando. Quería más de lo que yo le podía dar. Se volvió pesado. Me aburría. Fue divertido mientras duró, pero no quiero que me condicione la vida. ¿Y si yo decido que no quiero seguir con alguien que me traiciona? Entonces te estás dejando llevar por el ego. Yo no te humillé, no te abandoné, no expuse a nuestra hija a nada. Lo que hice fue privado, discreto, controlado. Y ahora ha acabado. Puedes estar cabreado, claro, pero no destruyas una familia por un desliz. No fue un desliz. Fueron meses. Una doble vida. Llámalo como quieras, pero no fue un accidente. No fue amor, si eso te tranquiliza. Ni siquiera fue deseo. Fue rutina. Me cansé. ¿Y de mí también te cansaste? De ti me cansé hace un año. Pero sigues siendo un buen padre y un compañero funcional. No todo el mundo puede decir eso. Me levanté de la mesa sin decir nada más. No porque aceptara lo que había dicho, sino porque ya no necesitaba oír más. Sus respuestas eran como balas lentas, iban entrando una a una, sin ruido, sin impacto inmediato, pero dolían igual. En su boca todo sonaba lógico, práctico, sin drama. Ella lo había racionalizado tanto que ni siquiera lo veía como una traición. Para ella, era una decisión más, como cambiar de supermercado o dejar de ir al gimnasio. Cerré la puerta del dormitorio con fuerza. Esa noche dormí en el sofá.
Al día siguiente, Clara actuó como si nada hubiese pasado. Preparó el desayuno, fue a recoger a Jimena, hizo la compra. No intentó hablar conmigo. No pidió perdón. No ofreció explicaciones adicionales. Y yo, mientras tanto, terminé de armar mi plan. Sabía que con una mujer así no había lugar para la negociación emocional. No iba a suplicar, no iba a rogar, no iba a llorar. Pero lo que sí iba a hacer era devolverle todo, hasta el último gramo de desprecio. La próxima vez que nos sentáramos frente a frente, no sería para hablar. Sería para que leyera en voz alta lo que nunca esperó, las consecuencias. El lunes por la mañana me desperté antes que Clara. Preparé café, como de costumbre, y lo dejé servido en la encimera para que todo pareciera normal. Salí de casa a las 8, le di un beso en la mejilla a Jimena y fingí que iba a una reunión en Atocha. En lugar de eso, me dirigí al despacho de abogados que ya tenía localizado desde hacía días. Me recibió una abogada de unos 40 años, muy seca pero eficiente, que no me preguntó por sentimientos ni quiso escuchar anécdotas. Solo pidió hechos, fechas y pruebas. Saqué un USB, un cuaderno con anotaciones y la captura de pantalla de la imagen que había tomado el día que la vi en la terraza. También incluyó una grabación de audio que había hecho desde el coche cuando Clara y su amante salieron del piso. Ella asintió sin emoción, me explicó los pasos a seguir y me preguntó si deseaba la custodia exclusiva de Jimena. Le dije que no quería castigar a mi hija por lo que su madre había hecho. Solo quería protegerla. Ella tomó nota, me pidió que no hiciera nada impulsivo y que no advirtiera a Clara de los trámites. Volví a casa antes de que Jimena saliera del colegio. Esa tarde fingí estar de mejor humor, incluso ayudé con la cena. Clara notó el cambio y pareció relajarse, como si creyera que había ganado. Esa tranquilidad que mostraba era la señal que necesitaba. Ella pensaba que me había resignado, que iba a aceptar lo ocurrido, y que continuaríamos como si su traición fuera un paréntesis que podía cerrarse sin consecuencias. Esa fue su mayor debilidad, pensar que yo era débil. Durante los días siguientes empecé a sacar cosas importantes de la casa sin que ella lo notara. Papeles, documentos bancarios, fotos familiares, objetos personales que no quería que acabaran en sus manos cuando todo explotara. Llevaba todo al trastero de mi primo Javi, que me había ofrecido su espacio sin hacer preguntas. Lo siguiente fue cancelar las cuentas compartidas. Dejé intacta la del día a día para que no sospechara, pero cerré las de ahorro y transferí mi parte legalmente. También congelé nuestras tarjetas de crédito conjuntas y abrí una cuenta personal nueva, a nombre solo mío. El banco no preguntó demasiado. En estos temas suelen asumir que hay divorcio de por medio. La abogada me envió el borrador de la demanda el viernes. Era directa, sin adornos. Relataba los hechos, aportaba pruebas y solicitaba separación inmediata de bienes, custodia compartida con residencia principal conmigo y la disolución del régimen económico. Me preguntó si quería añadir alguna cláusula más. Le pedí que incluyera la dirección del piso del amante, para que quedara registrado como parte implicada. Dijo que eso complicaría las cosas pero que era posible. Lo hizo. Me preguntó si quería entregarla personalmente o que lo hiciera un procurador. Le dije que yo mismo. El sábado le pedí a Clara que saliéramos a cenar, que necesitábamos hablar, que quizás lo mejor era tener una conversación en terreno neutral. Ella aceptó de inmediato. Se arregló más de lo habitual, se puso ese vestido negro que sabía que me gustaba, y salió con una sonrisa torcida que no se molestó en disimular. Cenamos en un restaurante tranquilo en el centro, pedí vino, comimos sin mucha conversación. Cuando llegó el postre, saqué el sobre y lo dejé sobre la mesa sin decir una palabra. ¿Y esto? Léelo. Lo abrió sin prisa. Tardó unos segundos en entender qué era.
La expresión le cambió de forma lenta. Primero frunció el ceño, luego me miró, luego bajó la vista otra vez. Pasó las páginas sin leerlas del todo, solo para confirmar lo que ya había visto en la primera hoja. Cuando terminó, lo cerró, dejó las manos sobre el sobre y me miró. ¿Es en serio? Totalmente en serio. ¿Así? ¿Después de todo lo que hemos pasado? ¿Después de todo lo que tú destruiste? Sí, así. ¿Tú crees que Jimena va a entender esto? Jimena no va a saber los detalles. Pero va a vivir en una casa donde no hay mentiras. Eso ya es mucho más de lo que tiene ahora. ¿Y tú te crees mejor que yo? ¿Por esto? No me creo mejor. Pero no voy a seguir siendo el idiota que cocina mientras tú te acuestas con otro. Eso se acabó. Esto es una guerra, lo sabes, ¿no? No. Es una liberación. No dijo más. Se levantó, agarró el sobre, y se fue. Yo me quedé a terminar el vino, pagué la cuenta, y salí del restaurante con una sensación que no era alivio ni felicidad, pero tampoco dolor. Era algo distinto. Era control. Era saber que había actuado con cabeza, sin escándalos, sin arrastrarme, sin perder la dignidad. En casa, Clara no durmió. Escuché sus pasos por el pasillo, su respiración agitada, el sonido de su móvil enviando mensajes a quién sabe quién. No intentó hablar conmigo. Ya no había nada que decir. Al día siguiente, se marchó a casa de su madre sin dar explicaciones. Jimena preguntó dónde estaba su madre y le dije que se había ido por unos días, que necesitaba tiempo. No insistió. Los niños entienden más de lo que los adultos creen. Esa tarde fui al parque con mi hija. Jugamos a las cartas en un banco, comimos helado y hablamos de cualquier cosa. Yo la miraba y pensaba en lo fácil que era perderlo todo si uno no reaccionaba a tiempo. Clara eligió mentir, ocultar, despreciar. Yo había elegido cortar. No por venganza, sino por respeto a mí mismo. Pero eso no significaba que no hubiera consecuencias. Aún quedaba lo más duro. Lo que vendría después. La última conversación no fue planeada. Fue un martes por la noche, 5 días después de que Clara se marchara de casa con el sobre bajo el brazo. Yo había estado con Jimena toda la semana, llevándola al colegio, ayudándole con los deberes, cocinando, haciendo vida normal dentro de lo posible. Clara no había hecho ninguna llamada ni enviado ningún mensaje, ni siquiera para saber cómo estaba su hija. El silencio, lejos de afectarme, me dejaba claro que estaba intentando castigarme con la distancia, esperando que reculara, que le pidiera volver, que mostrara señales de debilidad. Pero no pensaba darle eso. Entonces, apareció sin avisar. Escuché el timbre a las 8 de la tarde, cuando Jimena ya estaba duchándose. Abrí la puerta y allí estaba, con el rostro tenso, el maquillaje deshecho, y un bolso colgado del hombro como si fuera a quedarse. Necesito hablar contigo. No delante de Jimena. Está en la ducha. No tardará. Entonces habla rápido. Entró sin preguntar, se sentó en el sofá y se quedó unos segundos en silencio, como si buscara las palabras adecuadas o como si todavía pensara que tenía algo que negociar. No esperaba esto de ti. Pensé que lo manejarías de otra manera. ¿Y cómo esperabas que lo manejara? ¿Con flores? No esperaba una demanda. Ni que me quitaras las cuentas. Ni que involucraras abogados. Llevabas meses viviendo una mentira y ahora te sorprende que haya consecuencias. Nunca quise romper la familia. Lo hiciste desde el momento en que decidiste tener otra vida sin decírmelo. Tú no eras feliz tampoco. Nos alejamos. No puedes negar eso. No estoy negando nada. Pero yo no te mentí. No te engañé.
No busqué otra persona en paralelo mientras seguía durmiendo contigo. Lo nuestro estaba muerto. Entonces haberlo dicho. Haber pedido el divorcio. Haber terminado antes de follarte a alguien más. Eso habría sido tener respeto. Lo que hiciste fue en la terraza de un bar en Lavapiés donde vi a mi mujer besarse con otro. Así, sin avisos ni preámbulos. A plena luz del día, con gente alrededor, como si no existiera el concepto de discreción. Yo estaba en una comida de trabajo en la acera de enfrente, hablando con mi jefe sobre un posible ascenso. Y ahí estaba ella, en la otra esquina de la calle, besándose con un hombre que no era yo. Lo más jodido no fue el beso. Fue el gesto de ella justo después, se rió, le tocó la cara como si fuera algo habitual, y luego se puso las gafas de sol como quien termina de pagar la cuenta y se va. Natural. Relajada. Feliz. Y yo, con mi copa de vino en la mano, congelado. Mi jefe aún hablaba, no se había dado cuenta de nada. Me limité a sentir mientras miraba cómo mi esposa de 11 años se levantaba de la mesa con ese tío, más joven que yo, con pinta de gimnasio y esa barba perfectamente medida, y se alejaban entre la gente. Podría haberme levantado. Podría haber cruzado la calle, armado un escándalo, destrozado la mesa. Pero no lo hice. Me quedé sentado, aguantando la conversación como un actor más en una comedia absurda, mientras todo dentro de mí empezaba a romperse. Al llegar a casa esa noche, no dije nada. Ella tampoco. Me preguntó qué tal fue la comida y me abrazó por la espalda mientras me quitaba la chaqueta. Dormimos juntos. Desayunamos juntos. Seguimos con nuestra rutina como si nada hubiese pasado. Pero yo había visto lo suficiente. A partir de ahí, cada palabra suya me sonaba falsa. Cada gesto, una estrategia. Y entonces empecé a tirar del hilo. No necesitaba un teléfono para saber que algo estaba podrido. Lo había visto con mis propios ojos, en un barrio donde nadie me conocía, en un momento que no debía haber presenciado. Pero lo presencié. Y ya no había marcha atrás. Lo primero que hice fue lo más básico, seguir mi rutina. Me levantaba a la misma hora, preparaba el café para los dos, ayudaba a nuestra hija con el desayuno, y me sentaba delante del ordenador como si tuviera algo importante entre manos. Clara seguía actuando igual, y eso fue lo que más me desconcertó. No había ni una sola señal nueva, ni una pista, ni una grieta que delatara lo que había visto 2 días antes. En la ducha cantaba, se peinaba frente al espejo como siempre, y a veces me dejaba una nota con alguna lista de la compra. Pero yo ya no la leía. Las tiraba sin mirar. El lunes siguiente dije que tenía que salir a ver a un cliente en Argüelles, pero no había ningún cliente. Llevé a Jimena al colegio como cada día y luego volví a casa solo para comprobar que Clara, efectivamente, no iba al trabajo en coche ese día. Me quedé en el portal viendo cómo salía del edificio con otra ropa de la que había preparado la noche anterior, más informal, con deportivas y una chaqueta de cuero que no se había puesto en meses. No se subió al metro, no llamó un taxi. Caminó, sin mirar atrás, y yo esperé unos segundos antes de seguirla a distancia. Durante más de 1 hora no pasó nada. Caminó por calles secundarias, entró en una tienda de ropa sin comprar nada, tomó un café sola en un local pequeño y luego se dirigió hacia un edificio antiguo en Lavapiés. El mismo barrio de aquella terraza. Se detuvo frente al portal, miró hacia los lados, y sí, esta vez miró más de lo normal, como quien no quiere ser vista, luego sacó una llave del bolsillo y entró. Ahí entendí que aquello no era un simple encuentro. Tenía llaves. Y si tenía llaves, tenía rutina. No subí. Me quedé al otro lado de la calle, sentado en un banco, mirando cómo la gente pasaba, como nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando, como la vida seguía sin importarle nada. Esperé 1 hora.
Luego 2. A las 3 horas, salió. Iba con el pelo recogido, con otra blusa que no llevaba antes y con una sonrisa en la cara. Subió a un taxi y se fue. Yo no la seguí esta vez. Sabía todo lo que necesitaba saber. No quería detalles morbosos. No quería ver camas ni caricias ni sexo. Lo que quería era entender cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto y cómo había sido tan imbécil como para no notarlo antes. Cuando volvió a casa esa noche, Clara traía una bolsa de supermercado, como si realmente hubiese estado haciendo recados. Me preguntó qué tal me fue con el cliente y le dije que bien, que estábamos cerca de cerrar el trato. Luego, mientras ella preparaba la cena, observé su espalda y noté algo extraño. Su lenguaje corporal estaba tan relajado, tan natural, que parecía que lo suyo no era una aventura secreta, sino parte de su día a día. Y ahí me di cuenta de lo peor, para ella, aquello ya no era un juego, ni algo prohibido. Era parte de su rutina. Como lavarse los dientes o mirar el correo. Esa noche no dormí. Me levanté varias veces al baño, no porque lo necesitara, sino porque no podía dejar de pensar en esa llave. En ese tipo. En esa maldita normalidad con la que ella vivía su doble vida. Yo dormía al lado de una desconocida. Y no tenía idea de cuánto tiempo llevaba acostándome con alguien que ya no era mía, ni en cuerpo ni en mente. A las 5 de la mañana, decidí que no iba a seguir esperando a que me lo confesara. Clara no era de las que soltaban la verdad por culpa. No iba a llorar en la cocina pidiendo perdón. No iba a deshacerse en explicaciones. Ella no creía que hubiese hecho nada malo. 2 días después, la volví a seguir. Esta vez no fui solo. Le pedí a mi primo Javi que me hiciera el favor de acompañarme con su coche. Él es de esos tipos que no preguntan mucho. Le dije que necesitaba seguir a alguien, que no preguntara, que no opinara. Aceptó sin problema. Clara repitió casi la misma rutina. Esta vez no entró directamente. Esperó en una cafetería durante 20 minutos y luego apareció él. Camisa ajustada, gafas de sol, cara de gimnasio. Se saludaron con un beso que no era de amigos ni de compañeros de trabajo. Luego caminaron juntos hasta el mismo edificio de antes. Entraron, y esta vez no llevaban prisa. No miraron a los lados. Ni siquiera disimularon. Cuando salieron, 3 horas después, ella volvió a coger un taxi y él caminó hacia el metro. Javi me miró sin decir nada, como si esperara una señal de mi parte. Pero no dije ni una palabra. Sabía que si hablaba, iba a gritar. No estaba listo para explotar todavía. Necesitaba un plan. No podía enfrentarme a ella con rabia ni improvisación. Tenía que dejar de actuar como un tipo herido y empezar a moverme como alguien que sabe lo que va a hacer. Clara llegó a casa a la misma hora de siempre. Se duchó, preparó la cena y se sentó a ver una serie con Jimena como si nada hubiera pasado. Durante la cena, me preguntó si el sábado que viene podíamos ir a ver a sus padres en Parla. Le dije que sí, que me parecía bien. Y mientras hablábamos, yo ya estaba buscando abogado. La guerra no iba a ser en caliente. No iba a haber gritos. No iba a haber discusiones a medianoche. Esto iba a ser quirúrgico. Preciso. Silencioso. Porque si ella podía vivir 2 vidas sin pestañear, yo podía preparar mi venganza sin levantar sospechas. Esperé hasta el viernes por la noche para hacerlo. Jimena dormía en casa de una amiga, Clara había preparado una cena rápida y se había servido una copa de vino. Yo no tenía hambre, así que simplemente me senté frente a ella, mirándola, observando cada movimiento, cada gesto que antes me parecía insignificante y que ahora analizaba como si fueran pistas de un crimen. Ella hablaba de tonterías,
del colegio, de una compañera suya que había pedido una excedencia, de una receta que quería probar el domingo. Yo no respondía mucho, solo asentía o lanzaba monosílabos vacíos, y ella, como buena actriz, no notaba nada raro o fingía no notarlo. En algún momento dejó la copa en la mesa y me miró con una ceja levantada. ¿Estás bien? ¿Tú crees que lo estaría si supiera que mi mujer se acuesta con otro?